Continuamos con nuestro proyecto tienda en línea. Ya aprendimos a crear nuestro formulario para registro de cliente, pero también ya lo aprendimos a validar. Al momento de presionar el botón registrar, se envía a validar mediante el backend, es decir, con PHP. Pero también vamos a trabajar otro tipo de validación, que en un campo, por ejemplo, el correo electrónico, el usuario o el DNI, yo pueda escribir algún valor y de forma automática en tiempo real va a validar si este valor ya está registrado o no. Por ejemplo, acá este correo electrónico ya está registrado. También el usuario ya lo registré y me va a estar enviando las alertas de que ya no puedo usar estos valores, el correo o el usuario, el DNI o algún otro dato. Pero esto ya lo está haciendo en tiempo real. Esto es muy importante para que el usuario no tenga que estar enviando el formulario para saber si los datos que está agregando son correctos, sino que al momento de escribirlos ya se esté validando y pueda enviar la información correcta. Nos estamos enfocando bastante en el registro y en las validaciones, porque más adelante vamos a tener otros formularios de registro y queremos dejar este tema muy claro para que así los siguientes formularios tú los puedas hacer de forma precisa y más sencilla y ya no tengamos que estar explicando en otros videos toda esta parte de las validaciones. Así que vamos a iniciar. Aquí en Visual Studio Code, en la parte del registro, al momento de enviar, ya hicimos la validación. Validamos que el usuario exista o que el correo electrónico exista, y esto lo hicimos en el archivo que se llama cliente funciones. Aquí están nuestras validaciones, pero para poderlas trabajar con Ajax las vamos a trabajar un poco diferente. Para esto necesitamos crear una clase nueva, se puede llamar cliente ajax.php. Aquí abrimos PHP y vamos a agregar primero la conexión. Sería en config y el de database. Aquí es donde tenemos la base de datos. El otro de config no lo vamos a necesitar, esta parte, pero este sí. Después aquí, este va a ser una solicitud mediante Ajax. Una solicitud Ajax es que se solicita un recurso, en este caso una URL, le puedes enviar parámetros y te va a retornar alguna respuesta. Esto es para que se haga en tiempo real, lo vamos a trabajar mediante JavaScript. Y vámonos al formulario, necesitamos agregar los eventos de JavaScript para llamar esto en Ajax. Acá abajo lo vamos a poder colocar, agregamos script y vamos a iniciar por el usuario. Una variable txt usuario y le asignamos el elemento de HTML mediante el ID. Se llama usuario. Vamos a corroborar. Es este usuario. Listo. Ya lo tenemos. Después a este elemento le agregamos con add event listener un evento que se dispare cuando se salga del foco de este input, es decir, cuando nos pasemos a otro campo, que sería blur. Una coma, indicamos function, una función anónima, abrimos llaves y vamos a llamar una función que se llame existe usuario. Paréntesis, le enviamos esta variable .value. Después de cerrar la llave, una coma y falso. Listo. Aquí ya hemos asignado el evento onBlur y llamamos una nueva función. No podemos llamar directamente la función que tenemos aquí porque recuerda que va a ser en Ajax, es decir, peticiones en tiempo real sin tener que refrescar el formulario. Y si la llamamos directamente aquí, no estaría funcionando, no sería dinámica. Para esto vamos a declarar una función que se llama existe usuario, que sería igual como lo tenemos acá. Recibimos el usuario
y abrimos las llaves. Aquí vamos a definir la URL donde se va a realizar la petición. Y esta URL se encuentra en clases / cliente ajax.php. Aquí es importante colocar la ruta en donde se encontrará tu petición. Como nosotros tenemos la petición dentro de nuestro sistema, solo agrego la ruta dentro del sistema. En caso de que no esté, tú puedes agregar la ruta completa, por ejemplo, http mi tienda / y todo lo demás. Eso dependerá de dónde se encuentre este recurso para poder solicitarlo. Aquí Ajax es en mayúscula. Necesitamos enviar parámetros a esta petición. Lo vamos a hacer con form data. Creamos un objeto de form data. Y con este objeto o variable agregamos append entre paréntesis. Primero va a ser el nombre del parámetro. Va a ser action. Una coma y aquí el valor. Esto es para que más adelante puedas saber a qué petición estoy solicitando. Duplicamos este, ahora indicamos usuario y le enviamos la variable que estamos recibiendo en la función. Vamos a enviar estos dos parámetros y en un momento te explico cómo lo vamos a hacer. Después con el API de JavaScript que nos permite hacer peticiones, que se llama fetch, vamos a usarlo. Agregamos la URL, una coma y abrimos llaves. Dentro de estas llaves vamos a colocar las opciones para poder hacer la petición. Primero sería el tipo de método con el cual voy a hacer mi petición, que sería por el método post. También se puede hacer por otro método como el get. Enseguida digo el cuerpo o los datos que voy a enviar a esta petición y lo tenemos en el objeto form data. ¿Listo? Después de cerrar el fetch, .then, paréntesis, indicamos response. Y acá vamos a indicar cómo nos tiene que devolver esta respuesta de la petición. Sería response.json. Va a ser en este formato. Listo. Abajo nuevamente .then. Y acá el nombre de la variable, cómo vamos a recibir estos datos o lo que nos va a enviar la petición. Y acá podemos abrir las llaves. Aquí en data va a traer la respuesta de esta petición y acá ya la vamos a poder procesar. Pero antes de procesarla necesitamos crearla. Recuerda que estamos enviando estos dos parámetros. Así que vamos a este archivo. Necesitamos hacer una validación para saber si estamos enviando por el método post el parámetro que se llama action. En caso de que sí, entonces vamos a recibir esta información. Por ejemplo, action va a ser igual a este campo que estamos enviando directamente aquí. Y teniendo esta variable, vamos a poder saber qué petición está realizando. Sabemos que está trayendo a este archivo, pero dentro de este archivo puedo colocar diferentes peticiones. Esto lo voy a hacer para que no estemos generando un archivo por cada petición que solicitemos. Por ejemplo, en el cliente vamos a requerir una para saber si existe el usuario y otra para saber si existe el correo electrónico, así como otras peticiones. Y solo lo trabajemos en este archivo. Validamos action si esto es igual a existe usuario, así como lo estamos enviando. Vamos a verlo. A este existe usuario. Entonces llama a una nueva función. Aunque aquí no es necesario crear una nueva función porque esta ya la tenemos definida aquí. Por lo cual lo que podemos hacer es indicarle aquí require. Y como se encuentra en la misma área de trabajo, solo colocamos cliente funciones.php.
Listo. Ya teniendo este archivo agregado, podemos agregarle guión bajo once para que en caso de que ya esté agregado, ya no lo repita y no nos mande ningún error. También acá podemos hacerlo en caso de que tenga algún problema de que no se repita el script que estamos agregando. Como ya trabajamos esta función que se llama existeUsuario, solamente la vamos a llamar. Sería existeUsuario, le pasamos el usuario y la conexión. El usuario sería el siguiente. Así desde el método post. Pero nos hace falta enviar la conexión. Como aquí ya la estamos agregando, entonces vamos a llamarla. DB va a ser igual a new database. Para la conexión, con DB llamamos conectar. Listo, este con es la conexión que podemos agregar directamente aquí. Vamos al archivo donde está esta función, que es esta, y nos va a retornar true o false, dependiendo de si existe o no el usuario. Por lo cual necesitamos retornar un valor en formato JSON. Para poder generar un formato JSON necesito crear primero un arreglo en PHP. Y acá lo podemos definir, tal vez arriba, datos, retornamos un valor que se llame OK, o si no, solo lo inicializamos. Y acá retornamos el OK, datos, OK, y le asignamos esto. Esta función nos va a retornar un verdadero o falso. Y al final de todo esto, imprimimos con echo la función JSON-encode para codificarlo a formato JSON y pasamos datos. Listo, así quedaría esta solicitud. Vamos a probarla en el navegador. Sería localhost / tienda-online clases y cliente ajax.php. Ahí está. Aquí tenemos el error del nombre, está mal escrito. Funciones. Y listo. Solo nos arroja el arreglo vacío porque no estamos enviando el action. Entonces se queda vacío y lo regresa de esta forma. Ya enviando el post, el action, y después el usuario va a hacer esta solicitud. Así es que una vez que ya tenemos esto, vamos a retornar los resultados. Para poder hacer estos resultados, aquí en data ya va a contener toda esta información de la petición, por lo cual vamos a validar. Si data.ok, ahora mira lo que estamos haciendo. Acá hicimos un arreglo, pero al momento de codificarlo a JSON se pasa como un objeto. Por eso es que acá lo llamamos con el punto y el nombre del índice, que ahora sería el nombre del objeto. Si esto es igual a true o verdadero, significa que el usuario ya existe. Entonces a document.getElementById, el que se llama usuario, le voy a asignar con value un valor vacío, es decir, que me quite el usuario o el texto que agregó en ese campo, porque el usuario ya existe en la base de datos y ya no se va a poder registrar. Pero también para que el usuario vea el por qué se quitó este elemento, voy a agregarle acá un nuevo campo que sea un span. El ID se va a llamar valida usuario y acá le damos con bootstrap el class text-danger. Listo. Ahora teniendo este ID lo vamos a trabajar. Podemos replicar esta parte, cambiamos en valida usuario y podemos agregar un mensaje,
pero como es un span sería con inner HTML. El mensaje: usuario no disponible. ¿Qué pasa si esto nos retorna falso? Es decir, el usuario no existe. Entonces lo único que vamos a hacer es quitar la leyenda en válida usuario y la dejamos vacía. Listo, aquí está nuestra petición. Vamos a hacer la prueba y vamos a ver la parte de revisión de errores para que en caso de que te genere un error la petición sepas cómo solucionarla. Aquí estamos. Cuando hacemos peticiones Ajax va a ser muy importante que revises la consola de nuestro navegador. Puedes presionar F12 o clic derecho, inspeccionar y te vas a la pestaña Red o Network. Aquí vas a encontrar todas las solicitudes que se hacen. Por ejemplo, aquí tenemos el registro.php. Y cuando realicemos la petición de Ajax, aquí se va a visualizar. Así es que vamos por el usuario. Revisamos qué usuario ya tenemos activo. Es el de Marco y el de Juan. Colocamos Marco, nos pasamos y mira, no nos envía ningún mensaje aquí, no está realizando la petición. Pero también necesitas revisar la pestaña de consola porque aquí te puede decir si tienes un error en el JavaScript. Y lo más seguro es que si lo tengamos, aquí está. Y esto es porque acá en el post necesitamos encerrarlo o enviarlo entre comillas simples. Listo, vamos a hacer nuevamente la prueba en Red o en Network. Colocamos el usuario Marco, nos pasamos a otro campo y listo. Aquí podemos ver que está realizando esta petición. Damos clic, mira hacia dónde está solicitando esta petición. Podemos ver la solicitud que estamos enviando, el action, existe usuario y el usuario que se llama Marco. Podemos ver la respuesta y nos retorna un JSON que tiene el elemento OK en true. Por lo cual aquí en usuario nos indica o nos borra el usuario que hemos agregado y la leyenda usuario no disponible. Si colocamos Juan, que también ya existe, hace lo mismo, pero te genera otra petición. Y aquí puedes ver los elementos que estás enviando y las respuestas que está realizando. ¿Qué pasa si agregamos otro usuario? Marco 1. Pasamos y listo. Este ya no lo elimina porque no se encuentra en la base de datos, por lo cual me permite continuar con el formulario. Y así están nuestras validaciones. Vamos a hacerlo ahora con el correo electrónico. Este pues ya sería un poco más sencillo o más rápido porque ya entendimos cómo va a funcionar todo esto. Acá puedes agregar un switch y diferentes opciones, pero vamos a agregar un else if para validar también el action, pero ahora que se llame existe email. Esto en ocasiones es más eficiente, pero necesitamos agregar las que son más utilizadas al inicio para que no tenga que hacer muchas evaluaciones. Hacemos algo similar como datos, ok, va a ser igual a existe, o vamos a revisar cómo se llama, email existe. Email existe, vamos a solicitar por el método post el email y le enviamos la conexión. Por lo cual esta conexión vamos a hacerla arriba para que la puedan utilizar cualquiera que la necesite en este proceso. Y listo, ya nos está arrojando la información. Ya tenemos esta petición. Vamos a configurarla. Para que esto sea un poco más rápido, vamos a copiar esta misma línea, la pegamos abajo, pero cambiamos txt email. Cambiamos acá el elemento email y todo lo que diga usuario. Existe email. Este es el nombre del campo. Y ahora la petición. También vamos a copiar toda esta función. Te recomiendo que hagas una función por cada validación para que no te equivoques de que solo diga existe y le digas acá qué campo vas a hacer. Entonces es un poco difícil después darle mantenimiento. Mejor hacemos una función por cada acción que necesitemos. Existe email.
recibimos el email. Y acá en el action también cambiamos a existe email. Enviamos esta variable y también cambiamos el nombre. Abajo en la respuesta cambiamos el input que sea email. El valida también le cambiamos el nombre. Y el mensaje email no disponible. Como te puedes dar cuenta, es la función muy similar a la anterior, solo que aquí hice estos cambios. Aquí hice el cambio a esta, a la primera, y era la segunda, pero no hay ningún problema porque esta fue la copia de la anterior y se quedó tal cual. Aquí no hay ningún cambio, entonces está bien. Listo, vamos a hacer la prueba. Acá podemos abrir las opciones, el correo, vemos cuál ya tenemos registrado para hacer la prueba. Pasamos a otro campo. Nos hizo falta el spam, pero ya estamos haciendo la solicitud. Existe email, marco, y la respuesta dice que ya existe. Por eso es que nos eliminó el texto. Vamos con el spam que se nos pasó, que era similar a este, pero ahora en correo electrónico. Valida email y listo. Hacemos nuevamente la prueba, marco @gmail.com, nos pasamos a otro dato y listo. Aquí email, vamos a cambiarlo. Vamos a probar otro, tal vez el que se llama Juan, juan@gmail.com, también ya existe. Vamos a actualizar para que aparezca el cambio que hicimos. Ahí está. Mira lo que está pasando aquí. Si tú colocas nuevamente el cursor para poder escribir, pero te sales, como no está pasando ningún elemento, la validación continúa. ¿Por qué? Pues como tal no encuentra un valor vacío. Entonces dice no encontré ese valor, entonces pues no existe. Pero en realidad está vacío. De eso no nos preocupamos porque si lo dejamos vacío, de todas formas al momento de hacer la validación principal va a decir ese valor ya es nulo. Y ya con esto podemos hacer diferentes validaciones. Como te comenté, agregar una validación en el DNI, en algún nombre, en algún apellido, en las contraseñas. De hecho también podemos llamar estas mismas validaciones de nulo o de ese email directamente desde Ajax para que al momento de estar escribiendo vaya validando y así no espere el usuario a que envíe el formulario y te mande los errores. Esta es una especie de validación que nos ayuda bastante a ahorrar tiempo al usuario y que pueda realizar un registro más rápido. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos vemos, hasta la próxima.